Bienvenidos sean todos a nuestro curso de administración de bases de datos. En el día de hoy estaremos entrando en lo que es la unidad 3, la cual lleva por nombre Administración de servidores vinculados y remotos. Vamos en este momento a iniciar con lo que es el tema 3.1, referido a la administración de servidores vinculados y datos distribuidos. Dentro de este tema 3.1, en primer lugar vamos a hablar acerca de las bases de datos distribuidas. Entonces podemos caracterizar las bases de datos distribuidas de la siguiente forma. Son una colección de múltiples bases de datos interconectadas entre sí que pueden compartir contenidos, las cuales pueden estar extendidas físicamente a través de diferentes ubicaciones geográficas o físicas y comunicadas mediante el uso de redes informáticas. Entonces, como pueden ver, no es más que la unión de varias bases de datos en un solo sistema de trabajo. ¿Cuáles son entonces las ventajas del trabajo con bases de datos distribuidas? Tenemos en primer lugar lo que es el desarrollo modular. Esto brinda a este tipo de base de datos bastante independencia, ya que si el sistema necesita ser ampliado con nuevas localizaciones o nuevas unidades, en sistemas de bases de datos centralizados, esta acción requiere de sustanciales esfuerzos adicionales, es decir, es bastante trabajosa, así como de la interrupción temporal del servicio, mientras que adaptamos nuestra base de datos centralizada a las nuevas características, mientras le damos acceso a lo que sería la nueva ubicación. Sin embargo, en bases de datos distribuidas, el trabajo simplemente necesario es agregar los nuevos computadores y datos en las nuevas ubicaciones y finalmente conectarlas al sistema distribuido sin que exista ningún tipo de interrupción del funcionamiento del sistema inicial, del sistema original. Entonces, como pueden ver, es mucho más, vamos a decirlo así, más eficiente el trabajo con bases de datos distribuidas que con bases de datos centralizadas normalmente, debido en primer lugar a este elemento denominado desarrollo modular. Inclusive en cuanto al desarrollo modular, podemos también pensar en el caso contrario. Si una base de datos centralizada, el servidor que estamos utilizando para almacenar nuestra base de datos presenta alguna falla o requiere de mantenimiento, todo el sistema debe ser paralizado porque no tendrán acceso de ninguna forma a la información. Pero en cambio, si le sucede lo mismo a una de tipo distribuida, simplemente detenemos la sección del sistema que corresponda a dicho componente, pudiendo mantener el trabajo normal prácticamente en todo el resto del sistema. E inclusive en ciertos casos ni siquiera necesitamos detener una porción del trabajo con los usuarios, ya que si por ejemplo estamos hablando de bases de datos distribuidas replicadas, puede haber una pequeña reducción del rendimiento, pero pueden seguir trabajando conectándolos de manera temporal a otra de las fuentes de datos que tengamos disponibles, lo cual nos está implicando un mayor rendimiento en
nuestro sistema de bases de datos distribuidas nuevamente. Por otro lado, en cuanto a lo que es el tiempo de respuesta, vean que si los datos están distribuidos de manera eficiente, las peticiones de los usuarios van a poder ser satisfechas directamente desde los orígenes locales, por lo que se proporcionará una respuesta mucho más rápida. Por otro lado, el sistema centralizado, las solicitudes todas tienen que pasar a través del ordenador central, lo cual incrementa el tiempo de respuesta. Inclusive afecta el rendimiento, porque recuerden que podemos tener muchísimos usuarios conectados al mismo tiempo en búsqueda de información, pudiendo generar inclusive en las bases de datos centralizadas mayores problemas de concurrencia que en las de tipo distribuida, donde las porciones de usuario están repartidas entre las diferentes fuentes de datos. Entonces, como pueden ver, seguimos teniendo bastantes ventajas de las bases de datos distribuidas con respecto a las centralizadas. Por otra parte, las bases de datos de tipo distribuidas son más fiables, ya que, como les dije antes, en caso de fallo en la base de datos centralizada, todo el sistema debe detenerse. Sin embargo, en sistemas distribuidos, cuando un componente falla, el sistema continúa trabajando, aunque pueda tener una reducción de rendimiento, ya que el usuario ya no se conectaría directamente a su fuente local, en ese caso que está más cercana y es más rápida, sino alguna de las otras fuentes alternativas. Por otro lado, una base de datos distribuida es más fiable, ya que la información está contenida en diversas ubicaciones. Por lo tanto, la posibilidad de poder recuperarse ante una falla es mucho mayor. Supongamos que haya, por ejemplo, un incendio y se queme el equipo donde tenía el servidor donde teníamos nuestra base de datos centralizado. En ese caso, si la copia de espejo del mismo, de respaldo, se encontraba en el mismo edificio, en la misma ubicación, perderíamos por completo los datos. Si se encuentra en otra ubicación, tendríamos la posibilidad de poder rescatar el respaldo más reciente de la información. En el caso de las bases de datos distribuidas, al estar ubicadas en distintas espacios geográficos, si se presenta este tipo de problemas que dijimos ahorita, como un incendio, puede que se dañe el computador que está en esa ubicación, pero el resto de los computadores y su información se mantienen inalterados, permitiendo su funcionamiento y permitiendo también lo que es la recuperación del elemento que haya presentado la falla. Por otra parte, las bases de datos distribuidas presentan un menor costo de comunicación. En sistemas de base de datos distribuida, la información se localiza allí donde es más usada. Por lo tanto, el coste de comunicación para su manipulación puede ser minimizado. Esto no es factible en sistemas centralizados. Imaginemos, por ejemplo, que una base de datos de una empresa esté ubicada en su sede central en China. Y resulta ser que los usuarios de todo el mundo, como es una base de datos centralizada, deban acceder a la información directamente de ese servidor. El tiempo de respuesta debería ser mayor y por lo tanto el costo en lo que es consumo de datos también lo será, porque debemos mantenernos conectados durante todo el periodo de transferencia. En cambio, en la base de datos distribuida, puede que hasta en muchos casos la información esté en un entorno local de tipo LAN inclusive, para poder ser más rápido su acceso para las personas de las sedes de la empresa.
Para los entes externos utilizarían redes de tipo WAN, redes como Internet, pero igualmente al estar más cerca a la ubicación, la transferencia es mucho más rápida. Como desventajas tenemos las siguientes. Por una parte, las bases de datos distribuidas requieren de un software más complejo y costoso. Un sistema de gestión de base de datos distribuida exige programas que a menudo resultan bastante más caros a fin de proporcionar transparencia de datos y coordinar los diferentes sitios que están comunicándose a través de nuestro elemento distribuido. También puede producir una sobrecarga de procesamiento. Incluso en lo que son las operaciones más simples, se puede requerir de un gran número de cálculos y comunicaciones para poder proporcionar uniformidad de datos en todos los sitios. ¿Qué significa esto? Que vamos a imaginarnos que nuestra base de datos esté particionada, donde hay porciones de información específica en cada una de las ubicaciones y que luego debe ser concentrada en un distribuidor, en un equipo central que sirva como respaldo. Este proceso de unificación de los datos puede ser bastante complejo y a esto a lo que se refiere esa sobrecarga de procesamiento. No es para el usuario en sí, es para lo que es la parte de mantenimiento del sistema. Por otro lado, tenemos a veces problemas al respecto de lo que es la integridad de datos. La necesidad de actualización de la misma información en múltiples sitios puede producir problemas de integridad de datos, especialmente los relacionados con la redundancia, ya que el mismo dato está en varias ubicaciones diferentes al mismo tiempo y puede presentar inconsistencia, ya que alguna de esas copias redundantes puede presentar alguna alteración o modificación. Entonces, como pueden ver, allí tenemos algunas desventajas. Me falta la última nada más. Dice sobrecarga por distribución de datos inadecuada. La capacidad de respuesta de consultas depende en gran medida de una distribución adecuada de los datos. Si la distribución es incorrecta, a menudo nos encontraremos con una respuesta muy lenta a las solicitudes de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tener parámetros adecuados para lo que es la zonificación, o es decir, la repartición de la información, a fin de que cada uno de los diferentes orígenes de datos que vamos a establecer tengan la información adecuada, requerida, suficiente y necesaria. Imagínense cuando se presentan este tipo de problemas de sobrecarga por distribución. Cuando, por ejemplo, tenemos usuarios que van cambiando de localidad frecuentemente. Imaginemos, por ejemplo, lo que es un banco, donde su base de datos fuera de tipo distribuido. Y resulta ser que tiene, por ejemplo, en cada provincia los datos pertenecientes a dicha ubicación. Y resulta que tenemos por allí un clientecito que esta semana está en Piura, la semana que viene está en Cusco, 2 días más tarde está en Lima, luego viaja hasta otra y va recorriendo todas las provincias. Como sus datos no están en la copia específica ubicada en la ciudad donde él está en ese momento, sino están donde él se registró originalmente, podemos tener problemas por sobrecarga en la distribución, porque la base de datos distribuida puede acceder no solo a su información local, sino a las de las demás ubicaciones remotas. Por lo tanto, en ese punto tendría que estar tratando de ubicar en cada intento dónde están los datos de ese cliente.
Y esto podría tener la tendencia a sobrecargar el sistema porque él tiene que ir verificando, digamos que de sede en sede. Generalmente lo que se hace para minimizar esto es que se tiene una base central donde está toda la información y de allí la base central se comunica con el origen donde están los datos específicos de ese cliente y envía esa información a la ubicación destino. Igualmente allí se está perdiendo lo que es la parte de la independencia de esos datos y se está dando doble trabajo a lo que es nuestra distribución de los datos. Entonces podemos ver que en ese punto resulta inadecuada o resulta afectada de forma negativa lo que es nuestro sistema distribuido. Vamos a hablar un poco ahora acerca de las necesidades de uso de las